right. Thanks, Shelley. All right. Well, hey, Gracias, good Sean. morning, Stonegate. How are Buenos we días, doing? Stonegate, ¿cómo están? Good. It's good to see you guys Es this bueno morning. Did you guys verlos have a good esta Thanksgiving? mañana. ¿Tuvieron un buen How many of Thanksgiving? you absolutely ate way more ¿Cuántos than you were supposed comieron to más de over lo que tenían Thanksgiving que break? Yeah, comer? that's right. That's awesome. Me too. Yo Me también. too. Truth be told, I got La to do verdad, round one of Thanksgiving pude, on Thursday. el I jueves had to do round empecé two con yesterday, and so comiendo y I ayer still volví a haven't fully comer. recovered. Todavía no me he And if you're kind of recuperado. like me and you're feeling Si sleepy están this como morning, I just want to como give you yo, están permission. If you cansados, need to les like quiero dar slip into a permiso. carbohydrate coma Si se throughout the van a message the una next few coma minutes, I'm not going to be de offended by that at carbohidratos all. mientras I estoy completely hablando, understand. no We're me just voy a glad that you're ofender. here this Me morning da and that gusto you que put estén regular aquí clothes on. que And so y se thanks so much pusieron for being ropa here today. regular el día de Again, as hoy. Shelley said, my Gracias name is por Josh estar aquí. Gatewood. Mi I'm one of nombre the es teaching Josh ministers on Gatewood. Soy staff uno here de at los Stonegate. ministros And if you're aquí new en with us, Stonegate. thanks Si so son much for being nuevos con here nosotros, today. We're gracias por so estar glad aquí. you're here with Nos us. da gusto And que so estén if you aquí. got your Bibles with you, Si go tienen ahead sus and open up to Matthew Biblias, chapter 2. si pueden abrir su Matthew Biblia a chapter 2 Mateo, is where we're going to be capítulo this 2, es morning. donde vamos a estar And esta what I get to mañana. do this morning Lo que puedo hacer is esta kind of help mañana us turn a corner es as we ayudarnos transition a into kind of the transicionar Christmas season a la and just kind temporada of de walk Navidad through and y introduce to us this atravesar new y short y series presentarnos in esta the serie month of nueva, December that we're going el to mes walk de through diciembre que called vamos a The atravesar, Gift. que se And so llama as you El find your way to Regalo. Matthew chapter 2, Si pueden ir what a I've been Mateo doing the capítulo last 2, couple of lo que he days, the estado last haciendo couple las of weeks is últimas 2 just thinking semanas about the holiday es season, estar pensando but en in la particular temporada thinking about the navideña Christmas y en season. particular I la don't know about temporada y'all, de but Navidad. in No my sé de house ustedes, growing pero en mi up, casa cuando yo estaba Christmas season was a creciendo, pretty big deal. Navidad And so I era just want to algo ask you real quick, grande. how many of you Quiero would preguntarles say cuántos that either dirían whenever que you were cuando growing estaban up or creciendo currently o right now, ahorita that the exchanging of el, gifts was a el big deal or is intercambio a de big regalos deal era algo in your grande family when en it su comes to the familia Christmas cuando season? era Okay, temporada de keep them Navidad? high, keep them high, good. Mantengan So las in manos my en alto. family growing up, En mi familia, cuando this was estábamos absolutely creciendo, a big esto deal. era My mom in absolutamente particular algo is grande. a En mi big mamá gift giver, es and we alguien are a que da gift-giving muchos family. regalos, And so somos una what was familia que da interesting is muchos just I regalos. began to think Lo about this. I know interesante that es que that's empecé true a for some of pensar us en and eso. not Yo true sé for others. que es But verdad for para some unos y otros reason, no, pero por the alguna main razón, thing that makes a lo que distinguishing hace, mark lo between principal Thanksgiving and que Christmas for a hace lot la of people diferencia is entre just the Thanksgiving y exchanging of Navidad es gifts. If you think el about it, we eat a intercambio de lot of the regalos. Si same food. piensan lo We do a lot mismo, of the same comemos things. las mismas Christmas has the comidas, Christmas lights, which are awesome, but the giving ponemos, of gifts really kind tenemos of helps make luces Christmas y really, really decoraciones, distinct. And pero so lo quick, just show of distintivo hands, es how many el of you dar would de say regalos. that ¿Cuántos de you ustedes dirían love que to give aman, gifts les to people, that encanta you dar are a regalos gift a las giver? It's like personas? your love Como language. que You es are tu just all about the lenguaje de giving gifts. amor, Okay, so es Christmas todo for de... you Navidad might love para it ti tal because vez you're te giving encante porque gifts and estás you get to see dando people's face regalos light up. y puedes But ver let's las just caras ask de the las other personas question. How many of you would iluminarse. say Pero that it's voy a not hacer so otra much the pregunta. giving ¿Cuántos of gifts dirían that you que love so much, but it's les more of the encanta receiving of no nada gifts más that dar, you sino les love so much? encanta Come recibir? on. This is church, y'all. This is Esta no es judgment in iglesia, this aquí room. no I'm se holding my juzga en hand la up nice and iglesia. high with you, Yo estoy okay? Listen, levantando I la know the mano con Bible says that ustedes. it's Sé better to que la give Biblia than to dice que es receive, and mejor dar que sometimes recibir, it's pero a not. veces And no so es. receiving gifts is cool too. Recibir I'm just regalos es playing. No, bueno truly, I do también. love to receive gifts. Realmente me encanta And my family recibir growing regalos. up, Y en mi here's how it would familia go. creciendo, así es como My mom and funciona. my dad would Mi ask mamá y my mi sister and papá I around this time every year. Hey, so nos what do you want for preguntaban, Christmas? What do you want for Christmas? What do you want for ¿qué quieres Christmas? para Navidad? ¿Qué And quieres para Navidad? typically, my Y answer to normalmente that mi question respuesta a was esa greatly pregunta informed era, by estaba the television informada shows that I por was watching and los the movies programas I de had televisión seen que or what everybody veía else in o las school was doing. películas que And so I veía o would lo que answer that todos question with estaban something like, I want the new recibiendo PlayStation game, en or la I want the new escuela. Nintendo Quiero game, un or I juego want the new nuevo de G.I. Joe PlayStation set, o or I quiero un want the nuevo new juego, football cleats, or something juego de like G.I. that. And I Joe would o always give sí, my algo así. family, Entonces my siempre le parents, daría a mis a big papás wish list of una all the things lista that I de wanted todas las for cosas Christmas. que And what would quería para happen Navidad. year after Y lo que year, sucedía every year, año tras without año, fail, cada año is sin my falla, mom in es que particular mi made mamá en sure that particular my se sister and I aseguraba que mi always hermana y had yo siempre one teníamos big gift un under the tree. So regalo sometimes we would grande have a few abajo gifts, del others would have a árbol. little bit more, but we always Algunos had this tenían, one gift a that was otros a eran little bit chiquitos, pero bigger unos than the others. siempre teníamos un And regalo every year, más grande without que fail, todos I los would otros. see Y this cada big año
año veía este regalo grande abajo del árbol y pensaba, ay, esto es lo que yo he estado pidiendo. Este es el nuevo juego o el juego de Legos que he pedido. Cada año me despertaba el día de Navidad, abría el regalo y viéndome en esa caja había una caja llena de ropa cada año. Pantalones de mezclilla, camisas, suéteres, cosas que yo no pedí y cosas que yo ni quería. Y mis papás, mi mamá especialmente, se aseguraba que recibíamos esto. Y esto pasaba año tras año. Pensarías que como que ya el quinto año, sexto año ya sabía, pero no. Siempre pensaba, tal vez este año me van a regalar un PlayStation y me daban un suéter. Siempre pasaba eso. Y lo que me empecé a dar cuenta
Es que es una dinámica interesante que saca Navidad de nosotros. Siempre hay cosas que queremos y luego hay cosas que necesitamos. Si tienen hijos y saben de qué estoy hablando como un niño, saben lo que es que se te den o tener una lista y luego pues no podemos darte todo lo que quieres porque hay unas cosas que realmente necesitamos. Y cada año mis padres se aseguraban que me daban algunas cosas que quería, pero siempre me daban cosas que yo necesitaba. Mientras empecé a pensar en esa dinámica, en lo que queremos y lo que deseamos, me di cuenta que no nomás aplica con nuestros padres o nuestros hijos el día de hoy. Esa misma dinámica aplica a nuestra relación con Dios. Yo no sé de ustedes, pero han habido muchas veces que le ha dado una lista de deseos a Jesús pidiendo unas cosas que Él me dé. Y tal vez sí me los va a dar o tal vez no. Pero al final siempre encuentro que me da lo que necesito. A veces lo que ni pido es lo que más necesito. Así como nunca pediría un suéter o un pantalón de mezclilla de mi familia y me lo dieron de todos modos. Muy seguido yo no pediría esas cosas, a que Jesús fielmente y consistentemente me da. Porque Dios es un buen Padre, fiel y constante. Y mientras vemos la temporada de Navidad, una de las cosas que vamos a ver unas historias familiares, pero vamos a ver específicamente cómo Dios nos ha dado el regalo más grande que necesitamos. Específicamente necesitamos ver cómo Dios nos va a dar el regalo de su Hijo Jesús. Tal vez esperen que sea el caso. Pero lo que espero hacer este día, las próximas semanas, es poner a profundidad y sustancia lo que significa para que Jesús sea el don, el regalo, que nos dé el regalo de su Hijo. Espero que vean unas de estas historias familiares en unas formas únicas esta temporada de Navidad. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver cómo Dios nos ha dado el regalo de su Hijo, específicamente como nuestro Rey. La semana que entra vamos a ver cómo Dios nos dio el regalo de su Hijo como nuestro alto sacerdote. La siguiente semana, el regalo de su Hijo como nuestro sanador. Esto es muy interesante porque estas tres cosas tienen situaciones históricas en la Biblia, pero también se aplican a nosotros el día de hoy. Ahorita vamos a ver cómo Dios nos ha dado el regalo de su Hijo, específicamente el regalo de nuestro Rey. Así que confío que hayan encontrado Mateo capítulo 2. Vamos a leer esta historia familiar, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 12. Mateo 2, versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. En contexto, si leen los versículos antes de eso, en versículo 1 es Jesús en el pesebre. Esto es después de eso. Jesús tiene como 18 meses, 2 años para cuando leamos esta parte. Entonces, después de que nació Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Belén, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos de oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Esta es una historia familiar para nosotros, pero está sucediendo tanto en estos 12 versículos, pero quiero desempacarlo. Hay unas cosas históricas que son importantes para nosotros desde el principio. Este juego de versículos nos da preguntas con información histórica. Vamos a contestar 3 preguntas. Tal vez están pensando, tal vez encuentran esta información que les ayuda, pero aquí podemos ver lo que Mateo nos está enseñando en estos versículos. La primera pregunta es ¿por qué estaba Herodes molesto? En el versículo 3 dice que cuando el rey Herodes oyó eso, se turbó. Cuando escuchó que había nacido el rey de los judíos, se turbó, porque tienen que entender que en este tiempo habían 2 reyes. Estaba el rey romano, César Augusto, que era el hijo adoptado de Julio César, y era el rey del imperio romano. Y luego teníamos el rey Herodes, que era el rey de los judíos. Entonces, el rey romano y el rey judío. Había algunos. Herodes era el rey del pueblo judío en ese tiempo. Cuando Herodes escucha que este rey de los judíos ha nacido, eso le presenta a Herodes con un problema, porque él empieza a dar cuenta, si realmente hay un rey de los judíos que ha nacido, hay un problema para mí. Porque si el rey real ha venido, entonces yo ya no puedo estar en poder. Necesitan entender que Herodes había sido puesto en poder no por el pueblo judío, sino por el gobierno romano. Entonces la idea de que un rey real judío había venido hubiera molestado, turbado mucho a Herodes, porque él se dio cuenta, si esto es verdad, el rey de veras ha venido y el rey de mentiras, se tiene que ir. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que podemos contestar es esta. ¿Quiénes son los reyes magos? Si crecieron en la iglesia, tal vez cantaron la canción de nosotros los 3 reyes magos. Y en esa historia pensamos que estos hombres, estos individuos eran reyes, pero realmente eran astrólogos persas. Probablemente eran como lo equivalente a unos científicos nuestros que habían estudiado la estrella por mucho tiempo. Y lo más seguro es que tenían contacto con las profecías judías acerca del Mesías, porque los persas y judíos habían estado en el mismo territorio en Babilonia en los cientos de años por la deportación judía. Entonces, lo más seguro es que tenían contacto con estas profecías y por eso pudieron determinar cuándo saldría la estrella y dónde iría a descansar. De seguro estos reyes magos eran como científicos y conocían las profecías. Última pregunta de este contexto histórico. ¿Qué era la estrella? Hay debates históricos acerca de lo que era la estrella. ¿Era una estrella literal? ¿Era cometa? Dicen que era cometa, pero no tenemos ningún registro de eso. Otros dicen que era un ángel para llevar a los reyes magos ahí. Nadie sabe, pero la verdad es que probablemente era una estrella literal. Pero Dios estaba sobrenaturalmente usando esta estrella para guiar a los reyes magos. Quiero que escriban este versículo. Números 24, 17. Es una profecía muy antigua que habla específicamente acerca de una estrella que va a salir del este y guiar a las personas hacia el Mesías. Lo más seguro es que no sabemos si era un cometa o un ángel. Probablemente era una estrella. Pero lo que sí sabemos es que de una forma sobrenatural Dios estaba trabajando en esta historia poderosamente para guiar a estos reyes magos hacia Jesús. Esta información es para contexto histórico. Espero que esto les ayude. Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es el punto de Mateo en estos 12 versículos? La audiencia original. ¿Cuál era el punto original, que Mateo estaba comunicando a sus lectores? Y aquí está el punto principal. Jesús es el real y mejor
rey del pueblo de Dios. Jesús es el real, verdadero y mejor rey del pueblo de Dios. Tal vez si han estado en la iglesia, han escuchado las palabras de Jesús, el rey. Lo que quiero hacer es poner más sustancia en eso y enseñarles por qué es tan significativo para nosotros el día de hoy. Vamos a ver 3 formas diferentes de que Jesús es el rey. Lo primero es esto: Jesús es el rey de los judíos, es el rey del pueblo judío. Y vemos eso aquí en varios versículos, pero en un lugar donde vemos eso es en el versículo 11. Si se dan cuenta, los reyes magos cuando llegan a Jesús lo adoran y le presentan regalos, específicamente regalos de oro, incienso y mirra. Tal vez están familiarizados con esta historia, pero nunca se han hecho estas preguntas. ¿Por qué oro, incienso y mirra? ¿Por qué le presentarías estos regalos a un niño? ¿Y por qué serían regalos de adoración? No sé de ustedes, pero ellos no tenían calefacción. Me imagino que tenían frío. ¿Por qué no traer una cobija? ¿Por qué no traer algo práctico? Porque oro, incienso y mirra. Y aquí está la respuesta. La respuesta es porque en tiempos antiguos, oro, incienso y mirra tenía muchos usos como especies, como presentaciones, pero cuando eran usados juntos, como cuando oro, incienso y mirra se usaban juntos, tenían un propósito y se usaban para el propósito de dar regalos a realeza. Eran regalos que se daban a reyes y reinas, princesas, personas que ascendían al trono. Oro en particular siempre se usaba de esta forma. Oro era el rey de los metales. Tenía sentido que le días el rey de los metales al rey de hombres. Estos reyes magos del este traen estos regalos de adoración a Jesús y en este momento están diciendo y aceptando que Él es el rey de los judíos. Aquí es donde se pone muy interesante. Tal vez escucharon esto antes. En este punto, la expectativa judía de un rey era completamente y totalmente enfocado en cambio político y militar. De hecho, podrías decir que el pueblo judío querían un Mesías, un rey que los salvaría de Roma. Querían estar fuera del imperio romano, lo que significa es que para ellos su idea de un rey estaba asociada con estas ideas de revolución por quitar el gobierno romano, poner a las personas judías en poder. Tenían esta idea de que alguien como el rey David que fuera a guerra con Roma y pondría el mundo político social al mundo, lo acomodaría como debería estar. La idea de ellos de un rey estaba totalmente enfocada y limitada en político y aspiraciones sociales. Una pregunta, ¿pueden pensar en otro tiempo en la historia donde un pueblo quería un salvador para arreglar el sistema político social en el mundo? Pueden pensar en otro tiempo donde las personas querían a Jesús solo por lo que Jesús podía hacer por ellos, más que político o socialmente. Es lo que estaba sucediendo aquí. Su entendimiento del Mesías, de lo que Él iba a hacer, estaba enfocado en aspiraciones políticas y sociales. Y la verdad es que Jesús sí venía a traer una revolución, pero no se iba a ver como lo que ellos esperaban. Él iba completamente y totalmente se iban a perder. Él iba a traer sus propias expectativas, porque ellos querían poder, ellos querían autoridad, ellos querían estatus, pero Jesús vino y en humildad, en servicio y en sacrificio. De hecho, hay una escuela, un erudito de la Biblia. ¿Se acuerdan que hablé de la dinámica de querer y necesitar? Esto dice el Dr. Wright. Estaban buscando un constructor para construir la casa que ellos pensaban que necesitaban, pero él era el arquitecto, viniendo con un plan nuevo que les daría todo lo que ellos necesitaban, pero con un plan completamente diferente. Él era el rey, sí, pero él ha venido a redefinir lo que es el rey alrededor de su trabajo, su propia misión y su propio destino. Aquí está la gran idea para que nosotros entendamos que Jesús es el rey de los judíos. Aquí es donde se aplica a nosotros.
Esta verdad nos dice que Jesús es el Rey que necesitamos, aun cuando no es el Rey que queremos. Jesús es el Rey que necesitamos, aun cuando no es el Rey que queremos. En otras palabras, y escúchenme, tú y yo no obtenemos nuestro Jesús personal. O tenemos el Jesús de las Escrituras o no tenemos un Jesús para nada. Ese es el Jesús bíblico. Y la pregunta es, ¿ese es el Jesús que queremos? ¿Ese es el Jesús en el que vamos a confiar? ¿Y ese es el Jesús al que vamos a seguir? ¿Ese es el Jesús el que vale la pena seguir y darle todos nuestros corazones y nuestras vidas a Él? Tal vez esta es una buena pregunta que hacer cuando piensas en tu propia vida, cuando piensas en tus propias luchas, cuando piensas en tu futuro. ¿Hay algo que te detendría de rendirte completamente a Jesús? ¿Hay algo que te detendría de rendirte completamente al reinado o de Jesús en tu vida? Si eres como yo, esa pregunta no es tan fácil de contestar a veces. De hecho, cuando yo pienso en mi propia experiencia en la universidad, lo que me estaba sucediendo es que tal vez te relacionas con eso, tienes otra historia similar, pero yo realmente luchaba en mis 20s con darle toda mi vida a Jesús, darle toda mi vida a Jesús. Porque lo que iba a suceder para mí es que yo sabía que era lo bueno, lo correcto. Pero lo más que pensé en cómo se vería esa vida y lo más que pensé en dar mi vida a Jesús, lo más que yo empecé a pensar, bueno, eso va a costarme mucho. Voy a tener que dar mucho de mi diversión, voy a tener que ceder de mis relaciones, voy a tener que ceder experiencias, voy a tener que ceder muchas cosas que realmente significan mucho para mí. En otras palabras, cuando yo pensé en dar más de mi corazón y mi vida a Jesús, no más que pensé, no pensaba que valía la pena el costo de servir a Jesús. Yo sé que, no sé si se relacionan con eso, yo sé que esta es la iglesia y no podemos decir esas cosas, pero sabemos que Jesús es bueno y que debemos seguirlo y que Él es verdadero. ¿Cuántos de nosotros cuando llega el momento de tomar una decisión y pensamos en dos alternativas, de mi manera o la manera de Jesús, pensamos fácilmente que la manera de Jesús que va a costar mucho? Pensamos eso. Muy difícil, muy doloroso, lo que sea el caso. Piensen en eso. Ahorita regresamos a eso. La segunda forma como podemos ver que Jesús es el Rey de los pueblos, del pueblo. Primero que nada es el Rey de los judíos. Segundo es el Rey de las naciones. Él es el Rey de las naciones. Y esa tiene una verdad muy hermosa. Pero para contexto histórico vamos a ver esto. Es interesante que el primer pueblo a adorar al Rey judío no son judíos. Piensen en eso. Son los reyes magos del este. No son gentiles, no judíos, astrólogos, son científicos paganos que vienen a Jesús y son los primeros que vienen a adorarlo. Le traen regalos, caen a sus pies y lo adoran. ¿Qué significa eso? ¿Qué está tratando de decirnos Mateo? Aquí nos está tratando de decir que Jesús no nada más es un rey para un grupo de personas, es el rey para el mundo completo, no nada más el pueblo judío, sino para todas las naciones. Lo chistoso es que los reyes magos no sabían lo importante que eran sus regalos, porque este era regalo normal para un rey, pero no era un rey normal, era extraordinario de esta forma. Los judíos esperaban un rey judío para ellos mismos, ellos solos, pero no esperaban que su rey se convertiría en el rey de los gentiles. De hecho, pensaban que su rey iba a aplastar a los gentiles. Recuerden, expectativas políticas para el pueblo judío era que su Mesías aplastaría a Roma, que aplastaría a los gentiles, y aún así, este rey no viene a aplastar a los gentiles, viene a salvarlos, viene a rescatarlos. Y Mateo está empezando
en este pasaje a decir que Jesús no nada más es el rey de un tipo de persona, es el rey de todo tipo de pueblo, de naciones, de gentiles y cualquiera. Aquí está la razón por qué es importante esto. Por esto es importante que nosotros nos demos cuenta. Porque significa esto, que el amor de Dios siempre incluye el pueblo que menos esperamos. El amor de Dios muy seguido incluye las personas que menos esperamos. Y necesitan escucharme decir eso. Eso te incluye a ti también. Eso te incluye a ti también. No sé dónde estés esta mañana, pero si tú estás pensando que de alguna forma has hecho algo o hecho muchas cosas que te hacen estar muy lejos del alcance de Dios, si tú piensas que de alguna forma has cometido muchos errores, muchos pecados o muchas fallas, que de alguna forma te dejan lejos de la gracia de Dios, eso no es verdad. Eso no es verdad. Esta verdad nos dice que nunca estás muy lejos del alcance de Jesús, porque Él no nada más vino por un tipo de personas, vino para todo tipo de personas, quebradas, pecadores, fracasos, así como todos nosotros, y las buenas nuevas de Jesús viniendo como dice que no tienes que ser cierto tipo de persona para que Jesús te ama, no tienes que ser un cierto tipo de cristiano para que Dios te ama, no tienes que tener todas las respuestas correctas o verte de cierta forma o arreglarte o verte de cierta forma o todo lo que pensabas o has escuchado toda tu vida. Las buenas nuevas de Jesús no nada más para los judíos sino para las naciones son las buenas nuevas que no nada más vino por este tipo de persona, vino por ti, vino por ti y vino por mí. Y por eso Jesús es el regalo más grande que pudiéramos pedir de Dios, porque es el único regalo que nos da todo lo que nuestro corazón necesita y todo lo en nuestro corazón desea. No nada más la salvación o el perdón que necesitamos, pero el amor que nosotros tanto necesitamos y queremos. Las buenas nuevas de Jesús siendo el Rey de las Naciones es que significa que el amor de Dios incluye a las personas que menos esperas, aun si eres tú. Lo que significa para nosotros ahorita es que nosotros podemos ver la tercera forma como que Jesús es el Rey del pueblo de Dios. No nada más es el Rey de los judíos ni el Rey de las naciones, pero también es el Rey de los de aquí y ahora. Es el Rey del aquí y del ahora. Mucho de lo que hemos visto esta mañana es ver el historial, el contexto de esta historia. Pero esto es lo que tienen que saber. Todo lo que hemos dicho no es historia antigua. Son buenas noticias, buenas nuevas para hoy, 2019, 2020. Y cada año que viene son buenas nuevas para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos y para todo lo que estás enfrentando aquí y ahora. El reinado de Jesús no terminó porque cuando fue crucificado 3 días después resucitó y ahora se sienta a la derecha del Padre y todavía nunca dejó de ser rey. Es rey ahora, está ahorita, aquí, ahorita, reinando sobre el mundo. Él es el rey de aquí y de la ahora, para ti y para mí. Pero esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias que tenemos rey en vez de un congreso o un presidente? Jesús no es el presidente del mundo, no es el congresista del mundo, es el rey del mundo, porque son buenas noticias que Jesús es distintivamente nuestro rey. ¿Qué significa? No sé si alguien aquí ha vivido bajo una monarquía, yo no. Pero si vives bajo una monarquía, esto significa que tu vida completa le pertenece al rey. No tienes derechos de ti mismo, pertenecen al rey. Y todo lo que dice el rey es lo que debe ser obedecido. Esto es lo que significa vivir bajo un rey. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias que tenemos un rey y que todas nuestras vidas y nuestros derechos no nos pertenecen a nosotros, sino le pertenecen a Él? Serían horribles noticias
Si nuestras vidas y derechos le pertenecieran a un Dios que no nos ama, serían horribles noticias si nos diéramos a un rey que es malo, que es cruel, que es un tirano. Los reyes romanos y judíos de nuestros tiempos, así es como eran. Dabas tu vida a ellos, tu alianza a ellos, tus derechos a ellos, pero nunca les darías tu corazón, porque eran crueles, tiranos. Nunca confiarías en ellos, tu corazón a ellos. Les tenías que dar tu vida, tus impuestos, pero nunca les darías tu corazón, porque no eran buenos reyes. Cuando venimos a Jesús, porque son buenas nuevas, que tenemos un rey. Y cuando regreso a mi historia, aquí va la situación para mí. La razón por la que yo no pensaba que el costo de seguir a Jesús valía la pena era porque al final del día yo no creía que seguir a Jesús era bueno para mí. Yo no creía que Él era bueno para mí. Yo no creía que mi corazón estaba en buenas manos con Jesús. Yo sabía que Él era bueno en mi corazón. Yo sabía, hubiera dicho, Dios es bueno. Lo hubiera dicho a las personas que Dios es bueno. Yo sé que Dios es bueno. Yo hubiera dicho, Dios es bueno para ti, Dios es bueno para ti, Dios es bueno para ti. Pero batallaba en creer que Dios era bueno para mí, que mi vida en sus manos era algo bueno, que mi corazón en sus manos era algo bueno. Yo no creía que era bueno. Esa era la situación. Y creo que para muchos de nosotros, el obstáculo más grande en nuestra relación con Jesús no es lo que sabemos o no sabemos. Es si confiamos o no que Él es bueno. Que nuestros corazones están en buenas manos con Él. Es si confiamos o no que Él es confiable y que Él es fiel y que nos ama, así como dice que nos ama. Esta era la situación para mí. Y la única cosa que hizo la diferencia era ver la cruz de Jesús, meditar en la cruz de Jesús. Es imaginarme a Jesús colgado de una cruz para mí, porque entre más veía la cruz, entre más pensaba en la cruz, más me daba cuenta que el costo de seguir a Jesús vale la pena. Y la razón era porque Jesús, este Rey, me amaba más de lo que podía imaginarme. Y yo lo sé porque Jesús es el único Rey que murió por su pueblo, el único Rey que murió por su pueblo. Jesús es el único Rey que murió por su pueblo. Todos los demás reyes te mandan con reglas y leyes y llega Jesús, pone su vida como servidor para ser crucificado por nosotros. Jesús es el único Rey que muere por su pueblo. Lo que significa es esto. Jesús es el único Rey que te ama. Jesús es el único Rey en el que puedes confiar con tu corazón. Y Jesús es el único Rey que vale la pena darle toda tu vida. Porque es el único Rey al que puedes rendirle tu vida para conocer que tu corazón está más seguro con Jesús de lo que está contigo. Tu corazón está más seguro con el Rey Jesús que lo está contigo. La razón por la que Jesús murió es porque antes de reinar sobre nuestras vidas, iba a ganar nuestros corazones. Todo el punto de Él morir es para que tú y yo sepamos que tenemos un buen Dios confiable quien nos ama y le importamos. Así que cuando confiamos en Él y nos rendimos a Él, no estamos rindiéndonos a cualquier rey, estamos rindiéndonos al único Rey que puede transformar nuestras vidas para siempre. De hecho, hay una oración que dijo C.S. Lewis en uno de sus libros. En uno de sus libros de ficción, si has visto las películas de Narnia, saben de qué hablo, pero en el primer libro de Narnia, de C.S. Lewis, el león, la bruja y el closet, llegan los niños a Narnia y quieren tratar de ver qué está sucediendo en Narnia. Y uno de los niños, que se llama Susan, tiene esta conversación con un animal. Y luego están hablando de Aslan, que si conocen el libro, Aslan es la figura de Cristo. Representa a Dios en la historia. Y aquí está la conversación que sucede entre el castor y Susan. El castor dice, Aslan es un león, es el león, es el gran león. Oh, dijo Susan.
Yo pensé que era un hombre. Is he quite ¿Es safe? seguro? How many of you have ¿Cuántos de ever ustedes asked this han hecho question esta about pregunta Jesus? de Jesús? How many of you have ever thought about giving more ¿Cuántos and han more of your pensado heart and dar life más to de tu Jesus and thought, corazón y vida a Jesús? is ¿Ya that has going to be preguntado? safe? ¿Es Is that going seguro? to be okay? ¿Va a estar bien? Susan goes on. Y luego I Susan shall feel continúa. rather Voy a nervous about meeting a sentirme lion. nerviosa Mr. Beaver de conocer un responds, león. safe? Castor contesta, Said Mr. ¿segura? Beaver. Dice el Who señor said Castor. anything about ¿Quién being dijo safe? algo de estar Of seguro? course he isn't Claro safe, que no es seguro, pero but he's good. es bueno. Of course he isn't safe. No, claro que no es There's a seguro. cost. Hay There's a un risk, costo, hay un but he's riesgo, good. pero es bueno. He's the king. Él es el I rey, tell you. yo te digo. The truth is La that there verdad really es que is no realmente safety no when hay it comes to no hay surrendering seguridad ourselves to cuando the viene a kingship and rendirnos lordship of Jesus. al But that's reinado de okay, Jesús, pero está because every bien, risk porque cada involved riesgo is worth the involucrado price we have vale to el pay, precio because que we're giving tenemos our que hearts and pagar, our porque lives estamos to the dando one nuestro king corazón y nuestras who will vidas love us al rey and que who nos will va a lead amar us y que nos va a better dirigir than we could más de ever lo do que for nosotros ourselves. pudiéramos hacer por So nosotros what mismos. difference does ¿Qué this make? diferencia hace The eso para question I want to nosotros? wrap La up with pregunta this que morning is quiero this. hacer para terminar. This is all good news. Estas son That buenas Jesus is our noticias, king. que Jesús es nuestro But what rey. difference does Pero it ¿qué make? diferencia What hace? does it look ¿Cómo like se ve when Jesus cuando exercises Jesús his ejerce kingship su in our reinado en lives, nuestras in our vidas, community? en nuestra I want to comunidad? give you three Quiero things. darle tres Three cosas. things. Tres cosas. A few chapters later in Unos Matthew's capítulos gospel, you después, know en that el Jesus Evangelio de commanded Mateo, his followers saben to que pray like this. Jesús le dijo a sus Father, your discípulos kingdom que come, oren así, your que will be venga tu done reino, on hágase tu earth as it is in voluntad en la heaven. tierra And so así the como en el first thing cielo. that the La primera kingship of cosa que Jesus el does reinado de Jesús is it hace changes how es we que pray. cambia a nosotros cómo It oramos changes how we nosotros. pray. Specifically, we become Específicamente nos expectantly convertimos prayerful. We become expectantly orando prayerful. con Look, I wonder what would expectativa. happen if we Me began pregunto to qué pray, sucedería si Father, empezáramos a your orar. kingdom come, Padre, que venga your tu will be reino, que se done haga tu voluntad in Midland en as it Midland, is in heaven. así como es en el Your cielo. kingdom come, Venga your tu will be reino, done hágase tu in my voluntad marriage en mi as it matrimonio, is in heaven. así como es Your en el kingdom cielo. come, your will be Venga tu done reino, in hágase my tu voluntad life en mi vida, as it is así como in es en heaven. el cielo. See, Jesus wants to Jesús quiere exercise his ejercer kingship over su every reinado area sobre of our cada lives área de because nuestras he vidas loves porque us Él that nos much. ama What would tanto happen así. if we began ¿Qué to pray sucedería for si that oráramos to happen? para que eso sucediera? Secondly, the kingship of Jesus En segundo lugar, changes el how we reinado de Jesús relate cambia to cómo our nos community. relacionamos con nuestra Specifically, we comunidad. become Específicamente nos boldly convertimos generous with our time, with our generosos con resources, nuestro with our tiempo, con money. nuestros We recursos, begin to con nuestro understand dinero. that it's Empezamos a actually through entender que es us a that través de God nosotros que communicates Jesús himself to se others. comunica con Jesus otros. said, "Go into Jesús all the dijo, world ir a and make todo el mundo y disciples." We have been predicar given a y hacer commission discípulos. by our Es una King comisión to que nos dio represent el Rey, him and to nuestro represent Rey, his para intentions representar to sus those intenciones around us. a los que están And that alrededor de happens nosotros. when Y we eso begin sucede to cuando live not empezamos a according to vivir, the no American de dream, acuerdo al but sueño according to the americano, values of sino the de kingdom, acuerdo sacrificing a our los time, our valores money, del our reino, resources, sacrificando nuestro and tiempo, going dinero y out recursos y to those saliendo people that a Jesus esas came personas que to Jesús reach. vino a alcanzar. And then finally, Y finalmente, I think the kingship of creo que Jesus el reinado de changes Jesús our sense cambia of nuestro purpose. sentido de When we propósito begin to pursue a life of y faithfulness. Now buscamos una notice, vida de we don't pursue a fidelidad. life of No perfection. That's not buscamos una vida de possible. That's why perfección, Jesus no es died to give posible, us por eso forgiveness murió and grace. Jesús para We do begin darnos to pursue una a vida de life of gracia, faithfulness. pero sí The truth buscamos is una that vida the de Christmas fidelidad. holidays afford us Las many temporadas de opportunities to Navidad serve, ofrecen to give muchas of our time, to give of our oportunidades de resources. servir, But what would happen de if in February dar nuestros we were recursos, still pero en doing it? febrero, ¿qué What would pasa si happen if in si July estaríamos we were haciendo still lo doing mismo? it? O What en would julio, happen que if we estuviéramos began haciendo to lo adopt the mismo? O posture que of si our empezamos a lives adoptar that la said, postura I'm de going to nuestra vida que faithfully dice, follow fielmente Jesus voy a and be seguir a his Jesús y ser representative to su others, not representante just in a the otros, no Christmas nada más season, en la temporada but as a navideña, way sino como of una life. forma de vida. Because the truth is, Porque God la advances verdad es his que Jesús kingdom through avanza su reino us. a través de He doesn't nosotros. send in the No tanks. He doesn't no send in the avanza, no infantry. manda He sends in the textos, humble, the infantería, compassionate, manda a los and the humildes, servant a los leaders, compasivos, just a los like servidores, you, así como just tú like y como yo. And here's the good news. Y aquí están las buenas The good nuevas. news is that Las whenever buenas he nuevas es sends cuando us Él out, nos manda, we get to nosotros communicate to a podemos lost and comunicar dying a un world mundo that God has perdido sent que them Dios the best gift les ha mandado they el could ever regalo need, más grande que which is pudieran also necesitar, que también
es el regalo que siempre han querido, el regalo que les provee esperanza y significado, el regalo que les da un regalo de gozo y satisfacción más allá de sus sueños, porque es solamente cuando seguimos a Jesús que nuestros corazones salen vivos y podemos experimentar y confiar que Él nos ama y que caminar con Él es mejor que vivir la vida
bajo nuestros propios términos. Por eso Jesús es el mejor regalo y los reto esta mañana. ¿Qué vas a hacer con el regalo que se te ha dado? ¿Qué vas a hacer con el regalo que se te ha dado? Espero que tú y que nosotros como iglesia seamos un pueblo que no nada más celebremos el regalo esta temporada, sino que intencionalmente vayamos al pueblo y vidas alrededor de nosotros y compartir ese regalo con otros también. Vamos a orar juntos. Jesús, gracias porque eres el mejor regalo. Que tú eres el regalo que satisface todas nuestras necesidades. Y es porque tú eres nuestro Rey. Llenas nuestros corazones con fe y amor y gozo por lo que has hecho por nosotros. Y nos atraes a un caminar cerquita contigo. Y camina con nosotros esta temporada para compartir tus buenas nuevas con otros. Y que seamos un pueblo que vive una vida de fidelidad y comparten tus buenas nuevas de un buen Rey a un mundo perdido. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan todos un muy buen día.